Entonces, estábamos hablando de esta parte de Elton Mayo en 1940 del experimento de Hawthorne. Y en Hawthorne pudo determinar, por ejemplo, lo que le estaba diciendo, de que existía segregaciones en grupos grandes de trabajo, organizaciones grandes, entre más grandes organizaciones grandes de trabajo existían divisiones informales de trabajo, en donde las personas con mayor intelecto o mejores productividades eran incluso aisladas, de que no eran tan aceptadas, y también las personas con mayor rezago y menor productividad también eran excluidas. El grupo tiende a excluir, o los grupos de trabajo tienden a excluir o a los muy dotados o a los no tan dotados. Entonces, empezó a hacer laboratorios de rendimiento. Y explico toda esta parte del experimento de Hawthorne porque el desarrollo organizacional se pudo dar gracias en un alterno a la escuela humana de la administración. Y entonces empezó, empezó con Kurt Lewin, en donde empezó a haber un centro de investigación para dinámica de grupos de trabajo. Si se dan cuenta, esta fase se le llama la sensibilización de las organizaciones complejas en laboratorios de entrenamiento. En esta época empezaron a voltear a ver a las empresas, y perdón que lo diga, como un laboratorio que pudieran tener en vez de ratas en conducta a humanos. No estoy haciendo una crítica destructiva, sino simplemente para ponerlos en una metáfora que sirva de alguna manera que sepan más o menos el contexto. ¿Vale? Entonces, la idea de esto era poder tener en el centro de investigación situaciones, o más bien de poder evaluar las circunstancias. Era como, oigan, hacemos este experimento y si hacemos este experimento, vamos viendo su rendimiento. Oigan, vamos haciendo este otro experimento. Si funciona esto, vamos viendo su rendimiento. Y existían lugares físicos especializados solamente en estar midiendo los resultados de ellas. ¿Sí? También estamos hablando de que empezó a haber, por ejemplo, en 44, un programa de introducción a los cambios interdependientes del Hospital Friedman en Washington, que también, si vamos leyendo los textos, nos vamos dando cuenta de gente que estaba abonando en laboratorios de entrenamiento. ¿Sí? También otro muy famoso, no se ubiquen a Likert, y si no lo ubican ahorita, lo van a ubicar ya que hagan tesis, en la escala de Likert, ¿sí? Que también dentro de Likert, Bradford, Lewin, estaban hablando también de orígenes también alrededor de laboratorios de entrenamiento del rendimiento de las organizaciones. Es decir, ya volteando a ver a humanos, ya volteando a ver a los trabajadores como un grupo de personas con ciertas necesidades, pero más bien en pro de la productividad. ¿Sí? Y entonces empezó así durante ciertos años, ¿sí? En los años 40, por así decirlo, y siguió hasta los años 50, empieza a evolucionar un poco. Es decir, no solamente voy a hacer estudios de laboratorio para observar como a través de ensayo y error la mejor manera de tener mayor productividad haciendo experimento con humanos, sino que además voy a hacer investigaciones y retroalimentaciones con lo que ellos piensan. Y es a partir de ahí que lancen, que sale esta época, por decirlo así, no es que una se destruya e inmediatamente salga otra, sino que fue por tendencia, en donde de alguna manera estaban hablando de ya establecer encuestas o también investigaciones numéricas en donde consideraban un poco la opinión del grupo de trabajo. Y entonces empezaron a existir los grupos T, ¿sí? Que eran grupos de aprendizaje en donde tenían a un líder y que veían hacia dónde iba el grupo de liderazgo, ¿sí? Ejemplo, ¿alguien de ustedes vio la serie que se volvió un poquito de moda, por ejemplo, los Juegos del Calamar? Claro. Sí, ok. Ejemplo, algo así, ¿sí? En donde se fijaron que se hacían grupitos.
¿Sí? ¿Ok? Se hacían grupitos y al mismo tiempo tenían sus esquemas de liderazgo, que estaban las personas con la metralleta y con todos esos nomás volteándose a ver cómo se establecían los grupitos, cómo se volvían locochones unos y otros no, y veían cómo iban sobreviviendo. Una especie de Big Brother. Ujú. Así lo asemejo. Ojo, quiten los elementos de metralleta y el juego de calamar, pero vean que inclusive en situaciones dramáticas se establecen grupos de trabajo. Y normalmente se le establece un líder y al mismo tiempo hay interacciones y todos van en pro de cómo hacer para competir ante algo. Y es lo que empezaron a hacer en las investigaciones, es ver cómo se establecían los liderazgos, cómo se establecían los grupos de rendimiento, cómo ante situaciones de crisis existían grandes tomadores de decisiones ante el riesgo, ¿sí? Cómo de alguna manera algunas personas tenían cierta personalidad y otras tenían otro tipo de personalidad. Y ojo, a diferencia del laboratorio ya no era un ensayo y error, sino era meter ahí, dar opinión y al mismo tiempo observar las personalidades de cada quien. Y empieza el desarrollo organizacional, ponerlos en contexto, a tener mucho de la mano de psicología organizacional. Los psicólogos organizacionales pueden ser muy buenos en hacer desarrollo organizacional. Los ingenieros en gestión empresarial, claro que sí también. Los ingenieros en gestión empresarial también, conectando los elementos humanos, pueden ser excelentes viendo la desarrollo organizacional. Muy bien, mucho mejor incluso que los administradores. Muy bien. Y continuando un poquito por la formación de equipos, chicos, perdón que haya puesto los juegos de calamar, pero quiero que fue una situación, o es una situación que ayuda, porque piensen en cuántos lugares tienen la fórmula parecida, la fórmula de formación de equipos ante situación de estrés o ante circunstancias para poder medir las relaciones interpersonales y también poder un poquito medir la productividad a través de relaciones interpersonales. O sea, está medido también las circunstancias, por ejemplo, a nivel de estrés, quién toma cierta postura. Y entonces piénsalo, en esta época, si estuvieras haciendo DO en la época de los 50, seguramente hubiera habido un consultor que hubiera puesto unas circunstancias de crisis para observar las personalidades de los grupos de trabajo que estaban ahí. A partir de eso empezaban a ver, pues a lo mejor los grandes liderazgos y a partir de eso tomaban medidas organizacionales con con los líderes de grupos de liderazgo. Bien, entonces voy poniendo más o menos en esa escala para pasar en los años 50 y en los años 60 ya va agarrando la forma del Leo de lo que ya va pasando para ahora, que de alguna manera u otra no solamente los vemos como un elemento de ver liderazgos o ver cultura organizacional a través de manejo de crisis, sino también meter todos los elementos de aplicación de gestión estratégica, por ejemplo, en una acción y ver y estar midiendo constantemente el resultado. ¿Me recuerdan? ¿Ya vieron una materia de gestiones de calidad? ¿Uno o dos? No la han visto. ¿No? ¿Sí? ¿Escuchan? Lo que veo ¿Cuál? gestión de calidad. Sí, profe. Sí, sí. Sí, no, de calidad no. ¿Calidad no? No. Está muy clavado las carpetas. Ah, ok, clavado. Gestión de calidad. Bueno, es que iba a hacer la semejanza a la calidad total. Para ponerlos en contexto, la calidad total ahorita se mide con una mejora continua, es decir, cómo hacerlo para que siempre haya mejor calidad. Lo mismo iba a decir en desarrollo organizacional. La idea es que antes de esto, la del desarrollo organizacional tenía como un tiempo finito. Ahora el desarrollo organizacional tiene una tendencia al tiempo infinito. ¿Cómo es esto? Estar aplicando el desarrollo organizacional hasta que llegues al punto que quieres llegar y una vez llegado al punto que quisiste llegar, volver a hacer un desarrollo organizacional para ver a otro nuevo punto que quieres llegar. Y entonces es
Investigas, aplicas. Investigas, aplicas. Investigas, aplicas. Así hasta que vayas llegando al lugar que quieres. Estábamos hablando del elemento humano que estaba descuidado en la parte 1, en la 2 que parecía un ejercicio de ponerlos a prueba. En esta 3 más bien vas pensando en el elemento humano como un detonador del potencial, en donde por lo menos en discurso tú crees en tu personal. Tú crees porque de alguna manera tú lo elegiste, tú viste su potencial y a partir de tú haberlo elegido y ver su potencial, presumes que vas a llegar a los lugares que dices que quieres llegar y que de alguna manera vas a estar midiendo constantemente. Entonces, por ahí va el desarrollo organizacional. Están las partes de las generalidades. Aún así, también comparto un poquito del objetivo del DEO, ya del actual, es que todas las organizaciones tengan un proceso de cambio con las personas que tienen o con nuevas personas si van a meter gestión de capital humano, pero que después de esto la empresa sea competitiva, democrática, ¿sí? De lo que hablábamos de la generación 1 y 2 de gestión de desarrollo organizacional, pero también metiendo la parte 3 del desarrollo organizacional, que es ser saludables, ser empresas que al mismo tiempo de ser competitivas y ser democráticas sean saludables, ¿sí? A través de técnicas de gestión, a través de técnicas de comportamiento y de gestión estratégica, pero también de capital humano. ¿Dudas? De repente me dijo que mi conexión era inestable y no me había dado cuenta y ya estaba hablando. Entonces tomo agua. Paulina, ¿escuchas? Sí, todo bien. Excelente. Thank you. Si no, ojalá ayuden un poquito los videos. Muy bien. Es importante el Leo. Después de la explicación que he comentado, creo que ya creo que parece obvia, pero piénsenlo. Si no hubiera desarrollo organizacional, muchas de las empresas que hoy conocemos como exitosas no existirían. Muchos de los adelantos que las empresas tienen no los tendrían. Muchas de las condiciones de capital humano que ustedes conocen como básicas, tal vez no se hubieran dado. Mucho del surgimiento del detonar de algunas empresas no hubieran tenido ni forma de poderlo hacer. Entonces, de alguna manera, EO, el desarrollo organizacional, marca la pauta de hacer organizaciones sanas y eficaces. Sanas, desde la parte de que cumplan sus tareas, que sean productivas, que tengan que se adapten al medio ambiente, etcétera, etcétera, que también vean hacia el humano, pero también eficaces de que puedan tener elementos de creatividad, que tengan un clima organizacional adecuado, que al mismo tiempo sean productivas, como les había comentado, etcétera, etcétera. Yo diría que eficaces tiene que ver con la rentabilidad, la sana tiene que ver con con el comportamiento humano deseado, por así decirlo. Bueno, ok, entonces va por ahí la importancia del DEO. ¿Qué alcance tiene DEO en una empresa? Dependiendo de lo que le quieras establecer a través de una consultoría. Debería ser a toda la empresa, debería ser a todo el sistema mismo, ¿sí? Tanto en la parte de lo que entra, como de lo que está en la parte del núcleo del proceso, o también la salida. Bien, de alguna manera el alcance va a todos los niveles de organización, a todos los empleados, ¿sí? Que el DEO debe pensarse no como una estrategia de corto plazo, debe pensarse en una estrategia ya que se va a quedar como la empresa misma. Como les decía, el alcance del DEO, por lo menos desde la postura de la tercera generación. ¿Escuchan? Sí. Okay. Sí. Okay. De la tercera generación. Gracias. Está hacia una carrera infinita. O sea, hace que, por ejemplo, si tú quieres establecer un programa de DEO en la empresa, la idea es que no sea, sí, voy a hacer un programa de DEO de 2 meses. Para nada. Un programa de DEO podría ser algo que puede quedarse en la empresa, ya como un sistema mismo. O
Si no, a lo mejor, si le quieres poner un tiempo nada más de consultoría, yo creo que una consultoría de hoy llevaría 6 meses o un año. Entonces, tiene que ver algo con algo más a largo plazo, ¿sí? Y hablamos de cambios culturales, chicos. Vamos a tocar y vamos a dialogar un poquito, si todo sale bien, en la parte de los cambios culturales que pueden existir. Ojo, cambiar una cultura lleva generaciones. Entonces, ¿cómo pensamos que en 2 meses van a cambiar la manera de hacer las cosas en muchas empresas? Entonces, necesitamos cambios sutiles y constantes para cambiar una cultura organizacional. Entonces, es algo del alcance como etiqueta de Teo. ¿Sí? Quiero pensar, más bien, tocando de una vez también la parte de los valores que tiene el DEO. Esto necesito que sepan de la teoría X, de la teoría Y de Douglas MacGregor. Douglas MacGregor hablaba de la teoría de las empresas con valor X, de las empresas con valor Y. Esto se ve en gestión de capital humano, en donde las empresas con gen X, por así decirlo, eran estas empresas con un orden autoritario, que hablaban de que las personas que trabajan ahí son esencialmente malas. ¿Cómo es esto? Imagínate ese patrón o ese jefe que dicen, si me descuido, me roban. Si me descuido, no trabajan. La gente no trabaja a menos de que le des órdenes. La gente no produce porque está desmotivada por sí mismo a menos de que yo le diga qué hacer. Dime. Opino exactamente lo mismo. Entonces, va por ahí, o sea, esa es la parte de la teoría X. ¿Sí? Parte de la teoría X, donde habla la teoría X de que las personas dentro de una organización son esencialmente malas a menos de que haya un detonador, de que las pueda hacer más malas productivamente hablando. ¿Sí? Y en la teoría Y es en donde va la parte de Douglas MacGregor, es el hombre es esencialmente bueno por naturaleza, donde, oye, el empleado quiere sobresalir por sí solo, el empleado quiere producir, el empleado quiere ser indispensable, quiere lograr cosas padrísimas. Lo único que necesita es el entorno adecuado para lograrlo. Lo único que necesita es que tú le brindes herramientas y déjalo ser, con tal de que después él llegue a lugares que tú ni siquiera habías pensado como patrón. Bien, después de lo que he dicho, chicos, voy a preguntar para aprovechar porque ya está marcando demasiadas inestabilidades de conexión. Cuéntenme, ¿de cuál se sienten más identificados? ¿En la X o en la Y? Pueden ponerlo en el chat si no pueden hablar, y si pueden hablar, díganmelo. Chicos. Considero en la Y. En la Y. Dos Ys. ¿Algún X? No, en la Y, profe. Es Javier. Aunque nos traten como la X, pero Sí, Sí, claro. coincido. Ok, aunque nos traten como la X, pero la Y. Ok, ok. sí, porque pues son lo que tenemos, bueno, al menos en mi caso, si tengo un jefe, no tengo un líder, tengo un cabrón de jefe y si es la X, la neta. Como que, mira, lo acabo de platicar en Capital Humano, lo acabo de dar en el lunes y viernes, y te comparto. Recuerda, acabo de decirlo incluso hace media conexión. Todas las personas tienen miedos, ansiedades y frustraciones al mismo tiempo que deseos, necesidades y anhelos. Muchas personas, sobre todo cuando se vuelven jefes, transmiten todos sus miedos, anhelos, frustraciones y todo a las personas con las que se pueden desquitar. Probablemente tu jefe está desquitándose con ustedes. Es lo que voy contigo. ¿Sí? Sí, la neta sí. Es como te preguntas, ¿todo bien en casa?
Sí, entonces, Pues a lo mejor en la de él, ¿ah? exactamente, todo viene en No su me casa. Sí. Y te puedo dar miles de ejemplos, ¿eh? Que de gente que no se puede desquitar en otras personas y terminan aventando todas sus frustraciones ahí. Entonces, pues bueno, pues sí, por eso tienes ahí un jefe como el que tienes. Ojalá que después todo vaya en viento en popa y tengas algo más del tipo Y. Parece más bonito, ¿no? Por lo menos con lo que dice. Ok, valor tradicional, si hablamos de la parte X, voy a ponerme aquí para que lo puedan ver mejor. La parte X, pues hablaba un momento que evalúa negativamente a las personas. Acá en el valor de Deo es que las personas son seres humanos y que quieren cambiar por sí solos, ¿sí? Acá del valor tradicional de la teoría X habla de que el prestigio y el poder lo es todo. Acá en realidad no. En la teoría Y lo que buscas es nada más una posición que ayude a desarrollar más al talento. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo creo que si te ponemos, es como cuando decía con Giovanni de los Santos, ¿no? Ponme de alero y te voy a hacer, ponme de delantero y te voy a hacer destrozos. Es lo más o menos así. Ponme en el lugar en donde le sé y te voy a ayudar bien, ¿sí? Versus a lo mejor en el otro es donde yo te pongo donde yo quiero porque pues como tengo poder, aquí voy, ¿sí? Bueno, en la parte del valor tradicional se van en los riesgos y en el valor de DO la idea es, vengan riesgos, los queremos. A través del riesgo, a través de eso podemos generar estrategias y a partir de estrategias generamos diferencias competitivas que nos permiten ser mejores que la competencia. Eso es lo que hace DEO también. Es decir, ¿sabes qué? Vengan las circunstancias del entorno. Las vamos a tocar, las vamos a trabajar y las vamos a cambiar. Muy bien. Y acá en el valor tradicional habla de individuo se relaciona con el puesto de trabajo. En el valor del DEO, el individuo es una persona integral, ¿sí? Entonces no eres solamente tu puesto de trabajo, sino que para productivamente hablando, eres también los demás puestos de trabajo y además tienes un cúmulo de conocimientos, actitudes, habilidades que has aprendido de la vida que nos van a servir aquí, ¿sí? Y es irónico, ¿no? Piénselo, aprovechando de lo que acabas de decir, Javier, hace ratito, es cuántas empresas voltean a ver el currículum una vez que han contratado a la gente. Es decir, ok, ya volteaste a ver el currículum para seleccionar a tu personal. Chidísimo. Ok, ya los tienes. No tienes constantemente volteando a ver al currículum y actualizaciones del currículum para saber qué te puede aportar los individuos aparte de su puesto de trabajo. Es una invitación, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas se quedan estancadas con la idea de que solamente haces lo que produce ahí? Y que por otro lado, hay muchas personas que se siguen capacitando, que siguen aprendiendo cosas y que no somos los mismos con el tiempo, aunque trabajemos donde mismo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos te lo puede dar una empresa que aprende, una empresa que voltea a ver a sus individuos como un grupo de personas que entre todos hacen lo que es el concepto de sinergia. Y para ya no andar preguntando, sinergia es, acuérdense, 1 más 1 es igual a 3. ¿Sí? En donde somos la suma de las partes de las personas que estamos. Volteamos a ver el talento constantemente, no solamente cuando vemos su currículum. ¿Ok? Entonces, por ahí va Deo. Suena súper romántico, pero la aplicación puede ser poderosa mientras tenga buenos procesos. Bien. Entonces, ahí, hablando de procesos, hablo de una parte, o hablamos un poquito de una manera básica del proceso de Deo, donde viene un diagnóstico de la necesidad del cambio, una intervención y un refuerzo. Es decir, primero, para que exista DO, debe existir normalmente un agente externo. Normalmente. Porque por lo menos mientras la empresa no sepa que aprende, necesitamos alguien que la detone. Entonces, primero necesitamos que exista necesidad del cambio y que exista un diagnóstico. Es decir, alguien, un agente externo que es, ella ayuda, como cuando van al psicólogo, ella ayuda. Ah, bueno, la persona llega y le empieza a dar un diagnóstico de qué necesita la empresa.
Después, una especie de intervención y después empezar a dar un refuerzo a través de la intervención. Y ya una vez que haya terminado el refuerzo, ese proceso de DEO, volvemos al inicio con otro nuevo diagnóstico. Les decía que en un proceso de DEO actual estamos hablando de un proceso infinito, es decir, una mejora continua. Es, ok, ya terminamos esto, ahora lo siguiente. Y es como cuando quieres enseñar a alguien a usar bicicleta. Al principio, costar esfuerzo, caerse y probablemente requieras de alguien que enseñe. Pero después vas mejorando por ti solo como empresa. Y la idea es que en un proceso tradicional se vuelva parte de ti hacer un desarrollo organizacional. Muy bien, chicos, como primera actividad de Modul, indica la de conceptualización y desarrollo organizacional. Dejo aquí una nota, yo no hice ese Modul, pero les explico cómo lo vi conformado. Viene con 3 actividades, 3 actividades y uno de chat. En realidad lo que está en el primer link es la lección que dice Festín de Insectos Oaxaqueños. Esa y nada más viene la pura lección. El siguiente link es en la primera actividad real, ¿sí? En donde dice conceptualización del desarrollo organizacional y va linkeado a la lectura que se llama Festín de Insectos Oaxaqueños, en donde ahí lo que vamos a buscar es buscar dentro de esa lectura circunstancias que nos indiquen el objetivo o la importancia o DEO. O sea, todo lo que huela a lo primero que vimos en estas diapositivas de DEO, en cuanto a qué es o en cuanto a que me digan cómo la organizas, cómo hubo desarrollo organizacional en esta lectura de Festín de Insectos Oaxaqueños, es en donde lo vas a poner. Al final del camino busco más bien como una interpretación de la lectura a través de la óptica de DEO. ¿Sí? Chicos, ¿duda de esta actividad? Pues parece que no. Parece que no. E insisto, va a haber, cuando se metan a Modul, va a haber 4 links en esta semana 1. El primero es la lectura, aunque parezca tarea, es lectura y no vas a subir nada. En la segunda, a ver, exacto. Ahí aparece la pantalla de Mario Cala, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sabes qué? Lo hago más fácil, me meto yo para que lo vean cómo se ve. Excelente. Sí, para que haya evidencia grabada. Bien, si todo sale bien, ustedes van a ver mi internet está ganándose porque está trabajando como nunca en cuanto a velocidad. A ver. Bien. Entonces, se metió a gestión de la calidad, disculpen, es como lo que manda primero. Ustedes son de seguridad nacional. Si todo sale bien, van a ver esto. Bien, semana 1. Van a ver incluso algún marco de referencia. Tomé diapositivas de aquí como marco de referencia. O agregué lo que creo que es necesario para ustedes. Y si se fijan aquí, ¿se alcanza a ver? Sí. Aquí está la lectura. Aquí está la lectura, pero no van a subir nada ahí. Nada más van a leer. Esta es la primera actividad. Aquí es en donde suben link Drive. Ojo, y dejo un ojo bien claro porque me ha pasado en otros grupos. Cuando suban el link de Drive, por favor, chequen en las opciones de compartir que todo el mundo lo pueda al menos ver. Normalmente está con la opción de restringido y eso hace que yo no pueda ver el archivo. ¿Sí? Si está en restringido y yo no puedo ver el archivo, pues no puedo corregir. ¿Sí? Entonces, por favor, ahí que haya acá. Me ha pasado que en todos los grupos al menos hay un 20% que me pone con el restringido, entonces ya no puedo verlo. Entonces de ahí les dejo que lo cambien para que todo el mundo lo pueda ver. Y la pregunta básica que va por ahí es, ¿cómo le hago, verdad? Muy bien. Y fuera eso. A ver, Mario. No, está bien, estaba contemplando lo de la restricción, pero sí, creo que está sencillito ahí cuando vas a copiar el link, ahí te da la opción. Ok, sí, todos
ya saben por dónde, ¿verdad? Es así, si es no, díganmelo para poderlo tener compartido en video y para que haya evidencia. Bueno. Continuemos. Entonces, ¿vieron por dónde? Entonces, en realidad el segundo link de Module es el que sí va a la tarea. Entonces, en realidad las tareas van del segundo link de Module, que es tarea, el tercer link de Module, que es tarea, y el cuarto, que es, aunque es un foro, esa es la tercera tarea. ¿Ok? Entonces, va por ahí. Y los pongo en ese sentido. Muy bien. Entonces, va por ahí por el proceso de DEO. Estuvimos hablando del proceso de DEO. Es importante porque en este caso, en el temario, indican también sobre planeación estratégica. Si todo sale bien, gestión estratégica nos ayudó muchísimo. Aquí ya nada más vamos a recordar algunos elementos, ¿sí? En donde planificación estratégica era ir de un punto 0 a un punto 1. Son cosas que van a sonar demasiado familiares y si todo sale bien, van a empezar a recordar. Muy bien. Recuerden, mandar de un punto 0 a un punto 1 tiene que ver con planeación estratégica y gestión estratégica. En donde lo que vamos a hacer en la planeación estratégica es llevar a la rentabilidad, aumentar la satisfacción laboral, ver las prioridades de la organización y, en pocas palabras, mejorar la rentabilidad y mejorar la empresa a través del valor. Es decir, ciertas acciones ordenadas que vamos a dar para poder mejorar la compañía. Dentro de eso está el pensamiento estratégico. Perdonen que me desvíe, pero es un desvío necesario. No sé si alcanzan a ver la imagen de ajedrez. Si alguien, Sí. ¿saben jugar ajedrez? Claro, claro que sí. A todos los que saben jugar ajedrez, saben que el jugar ajedrez está bien padre porque puedes así pensar como adelantadamente. Si yo muevo esta pieza, el otro va a mover esto, y ya vas como adelantándote en el paso. A mí se me hace que el ajedrez es la mejor manera de entrenar tu mente para un pensamiento estratégico. Es decir, sí, ese juego que parecía aburrido para algunos, créanme que es muy útil para pensar, para el pensamiento estratégico. Y para los que no, pues bueno, los juegos de rol también ayudan a entrenar la mente para el pensamiento estratégico, donde de alguna manera tratas de anticiparte a las circunstancias del futuro. Es decir, si muevo tal pieza, las circunstancias del futuro normalmente pensamos que van a ser así, 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 y te mueves por probabilidades. O también jugar cartas ayuda, ¿sí? En donde también uno se enfoca a la perspectiva del sistema, pensar a tiempo, pensar en hipótesis, es, oye, si hago esto, probablemente llegue esto. Es ese pensamiento que te sale en la voz interna, pues se va entrenando entre mejor lo vayas anticipando. Es decir, oye, hay una tendencia a que la gente reaccione así ante estos estímulos, entonces yo sé que si hago este estímulo, la gente probablemente reaccione así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ponemos un montón de personas, ¿sí? A lo mejor mi pensamiento estratégico me va a decir, oye, si hay un montón de personas, hay un montón de probabilidades de venderles algo. Por lo tanto, voy a llevarme mis productos que quiero vender para poderlos vender. ¿Sí? Entonces, ese es un pensamiento estratégico. Oye, voy a ir a un lugar en donde pues me voy a la montaña. Está empezando la época decembrina. Si no me pongo abrigo, probablemente allá me dé frío. Si no me llevo abrigo, tal vez me llevaré abrigo y tal. Es pensar antes de, o moverte antes de. Y en parte, en el moverte antes de, también vas pensando en las personas que van o en las personas que van y lo vas moviendo como por fichas. ¿Sí? Entonces es un pensamiento sistémico, en donde ya vas moviendo como esta parte desde antes. ¿Bien? Entonces, por ahí va. A partir de eso se generan habilidades, es anticiparte a los problemas, un pensamiento crítico, es decir, empezar a ver los pros y los contras antes de que sucedan las cosas, y va por ahí la parte estratégica, en ver fuentes de datos para tener mayor información posible de alguna tendencia, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tuviéramos la habilidad de un pensamiento estratégico alrededor de nuestro dinero.
y que estuviéramos en el año 2006. Es más, lo voy a cambiar. Si tuvieras una máquina en el tiempo y estuvieras en el 2006, ¿qué movimiento económico harías para que ahorita tuvieras lana? ¿No? ¿Sí? Chicos, Para empezar a ahorrar. empezar a ahorrar. ¿Estuvieras en el 2006 y ya No, supieras hasta lo que va a pasar? ahí fuera del Bitcoin. Pues ahora le metes bitcoins, ¿no? O metes, o inviertes en Facebook, ¿no? O aconsejo el de Blockbuster. En Amazon también. Ahí había desaparecido Blockbuster. Ya habría desaparecido Blockbuster. Ok, entonces a lo que vamos es, imagínense que estos pensadores estratégicos están pensando en el futuro todo el tiempo. Que estuvieras en el 2006 y que estuvieran analizando, oye, como que la sociedad se está comportando de esta manera, como que las tendencias tecnológicas van de esta manera, como que las tendencias de esto van en esta manera. Probablemente si yo me muevo en esta dimensión, tengo tal probabilidad de éxito. Entonces es como constantemente estar viendo el futuro. Es como un Doctor Strange, en donde ve los 50 millones de posibilidades y a partir de eso toma alguna decisión. Va por ahí. ¿Esto puede generar situaciones negativas? No lo dudo. Pero también, normalmente, un pensamiento estratégico ayuda para adelantarte a los problemas. ¿Vale? Bueno, entonces, va por ahí, chicos. Ok, antes de ponerme con la línea del tiempo, por favor, ¿se pueden volver a conectar? Ya me está marcando esto que me queda un minuto. Va que va.